Pues parece ser que os ha gustado esta nueva serie, porque hubo mucho apoyo en la parte 1, por lo que me di prisa en traeros la parte 2, pero si queréis una parte 3 aún más rápido debemos de llegar a los 3000 likes en este vídeo y os tenéis que suscribir todos activando la campanita. De esta forma me motivaré más para traeros la siguiente parte, así que queda en vosotros. Dicho esto, no hagamos más larga la introducción y dentro vídeo. El misterio de las frutas tipo Zoan. Por sentido común, las frutas del diablo tipo Zoan son las más comunes por la diversidad de animales, sin contar obviamente las mitológicas, que son aún más raras que las logias, y como sabéis, este tipo de fruta otorgan a aquellos que la comen la habilidad de transformarse en cualquier animal o criatura que corresponda a la fruta específica que han comido, y obtener distintos tipos de transformaciones. Además, con suficiente práctica y comprensión de las frutas, los usuarios Zoan pueden incluso llegar a un nivel que permiten desbloquear o crear nuevas transformaciones, como lo ha demostrado Chopper creando más modos específicos o lo que hace Marco el Fénix, que transforma partes de su cuerpo en su animal. Pero el Gorosei también ha declarado que las Zoans, a diferencia de los tipos Logia o Paramecia, tienen una voluntad propia que está relacionada con el animal que te otorga dicha fruta. Y aquí entra este misterio, que además es muy interesante, porque en japonés el sistema Zoan está escrito como sistema animal en kanji, por ende todos los seres vivos deberían tener al menos instintos de supervivencia, por lo que el hecho de que estos tengan su propia voluntad es entendible en cierta manera. Sin embargo, ¿qué ocurre en el caso de las Hito-Hito no Mi? Según Aristóteles, el ser humano es esencialmente un animal, solo que nosotros tenemos la capacidad social, racional y político, debido a los tres componentes que constituyen al hombre, que sería su naturaleza, sus hábitos y su razón. No obstante, que el hombre sea el único animal racional no significa que no sea irracional o actúe irracionalmente en gran parte de su vida. Por lo tanto, es posible que las frutas Hito-Hito no Mi sea el único que puede reconocerse claramente que tiene intenciones desde una perspectiva humana. Y claro, entendiendo esto, ahora viene otra pregunta y es, ¿cómo se aplicaría esto en el caso de Chopper? Como es un animal, es lógico que Chopper tuviese instinto de preservación, pero ¿adquiere también una voluntad propia luego de comer la Hito-Hito no Mi? Y si es así, ¿quién domina en el cuerpo de Chopper realmente, su instinto animal o el del humano? Y es que es un lío mental todo esto, porque lo mismo pasa con Luffy y las demás Hito-Hito, porque en el caso de Luffy, cuando se transforma, ¿es Nika quien tiene el control de su personalidad o es el mismo Luffy? Además, Vegapunk mencionó al ver el despertar de Rob Lucci que su animal estaba dominando más que su esencia humana, volviéndose más sanguinario contra Luffy, y tiene sentido, pero como digo, este caso particular no se aplica en las demás Zoans mencionadas. Total, son precisamente este tipo de cosas que espero que nos aclaren más adelante. El Arca de Noah. El barco de la promesa, conocido como Noah, es un barco gigantesco, el más grande visto en One Piece hasta ahora. Tan es así que su tamaño puede compararse con la propia isla Gyojin, y actualmente se encuentra en los suburbios del distrito Gyojin, y se dice que este fue construido esperando el día prometido. Sabemos que el barco fue diseñado para que fuera impulsado por los reyes marinos bajo la orden de Poseidón, por lo cual este no posee un mástil, y tomando en cuenta que es tan grande, podemos suponer que dentro puede tener un espacio habitable temporal para los Gyojins cuando emigren hacia la superficie, y se cree que la promesa incumplida de Joy Boy está relacionada de alguna manera con la antigua Poseidón, y Joy Boy hizo la promesa hacia los residentes de la isla Gyojin hace 900 años. Además, su carta de disculpa fue certificada en un poneglyph hace por lo menos un siglo después, ya que los poneglyphs fueron forjados por la familia Kozuki hace 800 años. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué os cuento todo esto? Pues luego de los acontecimientos de la pelea de Luffy vs Howdy Jones, este se encontraba en muy mal estado. Los reyes marinos posteriormente llevaron el barco al bosque marino, donde se espera que sea reparado. Al mismo tiempo, los reyes marinos expresan su preocupación por el estado de Noah y hacen mención a la entre comillas a ellos para que pudiesen ser capaces de reparar a Noah, generando una nueva incógnita sobre quiénes son ellos. ¿Un clan? Tal vez los Di, un grupo de carpinteros especiales, no lo sabemos, pero a día de hoy sí sabemos quiénes podrían ser esos carpinteros especiales. De hecho, ojito con esto porque lo he mencionado en el iceberg de hace 3 años y tuve en cierta parte razón, es decir, que lo he acertado más o menos, pues se nos confirma que existen unos gigantes guerreros llamados Galeila que son unos increíbles constructores, así que pueden ser ellos. Por eso digo que en cierta parte tuve razón, porque aún no está confirmado, pero todo apunta a eso. No obstante, por ahora no tenemos todas las respuestas, pero aún así queda claro que la conclusión final de la isla Gyojin aún no ha sido mostrada, por lo que este misterio tal vez se resuelva para el final de la serie. La vida de Monkey D. Dragon.
Dragon junto a Garp son personajes muy misteriosos que parece ser que saben más de lo que dicen. Igual por ahora vamos a enfocarnos solamente en Dragon, porque de Garp lo hablaremos más adelante. Por empezar, hay que entender que el personaje de Dragon lleva construyéndose desde el Lockdown, y a día de hoy prácticamente no ha mostrado nada, aunque ahora parece que al fin ha empezado a movilizarse un poco, pero siguen sin querer explicar sus motivaciones y metas, y a ver, lo que tenemos claro que debemos de saber sí o sí serían estas cosas. 1. ¿Cuál es su fruta del diablo? Tendrá que ver con el viento, lo digo porque siempre que aparece hay viento o corrientes de aire a su alrededor. 2. ¿Tendrá algún arma ancestral a su alcance? No lo creo porque tampoco es que sepa mucho del tema según nos han dicho. 3. ¿Por qué abandonó a Luffy? Sabemos que era por protegerle, pero necesitamos más contexto. 4. ¿Con quién se casó o quién fue su pareja? 5. ¿Garp entiende a Dragon? En el flashback de God Valley parece que sí, pero actualmente no lo sabemos. 6. ¿Por qué no le dijo la verdad a Sabo? 7. ¿Tendrá información del siglo vacío? Y mejor paro aquí porque hay muchísimas preguntas al respecto. El caso es que hay que entender que Dragon no solamente es un personaje que esperamos que haga ya mismo su movimiento, sino que la trama que sigue Dragon es una subtrama que se convertirá en la trama principal, puesto que Dragon va en contra del gobierno mundial, y llegará a un punto donde Luffy también tendrá esa meta. Y por si fuese poco, es un personaje que interconecta con Roger, obviamente sin contar Garp, Luffy, Sabo, etcétera, etcétera, incluso Shanks, porque recientemente hemos visto que fue él quien le salvó. Pero el caso es que hablo de Roger porque estuvo en su ejecución y no sabemos el por qué. Sin embargo, después de eso se fue con una cara totalmente seria, como que no le gustó lo que pasó. Así que en definitiva, Dragon esconde muchos misterios finales de la serie, y que cuando al fin sepamos su flashback, su verdadero flashback, no lo que hemos visto en God Valley, y el porqué de sus razones, va a dejar en shock a casi todo el mundo, porque quién sabe si al final Oda termina de tirarnos un plot twist sobre él. ¿Quién es el verdadero padre de Bonnie? No voy a profundizar mucho en el tema porque si lo hago YouTube me lo desmonetiza, pero la madre de Bonnie, o sea Ginny, le hicieron algo feo cuando la secuestraron para tener a su hija Bonnie. Pero ¿quién fue ese alguien? He visto por las redes que hay gente que piensa que fue Saturn, por ser tan cabrón con Kuma, aunque también otros piensan que es Garling porque Oda dibujó a todos los supernovas hombres en mujeres y a las mujeres en hombres, y Bonnie en hombres se parece mucho a Garling o a Shanks, y sinceramente tiene cierto sentido, aunque quién iba a decir que One Piece iba a escalar tanto de esta forma que hasta teorizamos si Bonnie es familiar de Shanks. Pero bueno, el misterio se trata de quién es el verdadero padre de Bonnie porque a día de hoy no sabemos nada más. Las enfermedades. Parece que poco a poco Oda le quiere dar importancia a las enfermedades del mundo de One Piece, cosa que yo no entiendo en lo absoluto, ya que empezamos con la supuesta enfermedad de Roger, luego que Shibag y Toki también enfermaron, aunque parecía más un resfriado que otra cosa, y también con el tema de Law y su plomo ámbar. Sin embargo, actualmente conocemos otra enfermedad llamada escamas de zafiro, que trata de una extraña y rara enfermedad que al estar expuesto al sol te crecen piedras en el cuerpo que recuerdan al zafiro, por lo que de dónde proviene realmente esta enfermedad y por qué justamente el sol le afecta tanto. ¿Será que hay más tenrubitos afectados por esta enfermedad o es solamente cosa de esclavos? Digo esto porque a Bonnie le afectó y bueno, también su madre. Además, Imu parece enfermo también porque si sale de Mariejoa empieza a sangrar. ¿Tendrá que ver con alguna enfermedad o es otra cosa? No lo sé, pero lo que sí sé es que las enfermedades de alguna u otra manera van a ser importantes de explicar en el futuro. Los antiguos almirantes. Antes del time skip conocimos los tres almirantes de su época, que eran Akainu, Kizaru y Aokiji. Después del salto temporal, Akainu subió de rango a almirante de flota y Aokiji dejó su cargo, por lo que entraron dos nuevos, y esos son Ryokugyu, también conocido como Aramaki, y Fujitora, también conocido como Isho. Antes de la era de la piratería, que empezó cuando Roger murió, sabemos que Garp podía haber sido almirante pero se negó, y después supimos que Sengoku aceptó y terminó siendo almirante. Y si contamos a Zephyr, un personaje importante de la película Film Z, podemos asumir que es otro almirante de la era pasada, ya que es un personaje creado por Oda y aunque la película no sea canon, podemos considerar el personaje como semi-canon, al igual que pasa con Uta o Shiki, puesto que con Zephyr Oda hizo un color sprite metiendo a todos los marines y a Zephyr. Igualmente, si lo contamos o no es irrelevante, porque a pesar de ello falta un almirante por presentarnos, y no, Kong no puede ser, ya que no cuadra con la línea
línea temporal, pues se sabe que Kong era almirante de flota cuando Sengoku era almirante. Entonces, igual nos queda un almirante de la era de Roger que no sabemos absolutamente nada. Y bien, entendiendo eso, en el anterior Iceberg de hace 3 años dije que es posible que Oda nos dé más información en el flashback de Shebeck o el de Roger si es que vuelve a tener uno, que yo lo doy por seguro. No obstante, al final lo que dije fue cierto, porque en el flashback de Shebeck el narrador menciona que cuando asedió la Tierra Santa, en el proceso mató a un almirante. Así que podría decirse que existió ese almirante misterioso. Aún así el misterio sigue estando presente, porque no sabemos nada sobre él, y probablemente Oda lo revele en un SBS. Bueno, digo probablemente, pero sé que en un 100% lo hará, ya lo veréis. Por cierto, ya que has llegado hasta aquí significa que te gusta mi contenido, así que te agradecería muchísimo si te suscribieras al canal, o sea, este canal llamado Gear 5. Digo mi nombre porque veo que a veces hay canales que roban mis vídeos, así que aprovecho y digo el nombre y por qué no, también podrías activar la campanita para no perderte nada de lo que suba próximamente. Y si encima me das un like por el apoyo, con eso ya tienes mi gratitud, así que si lo has hecho muchas gracias y continuemos. La historia de Garp en general. Garp tiene muchos, pero que muchos misterios que nos dejan en duda en casi todos los aspectos de su personaje, por lo que vamos primero a repasar su historia muy resumidamente y luego hablamos de un par de cosas respecto a su vida. Todo empieza en el reino de Goa, del cual proviene la familia Monkey D, que conocemos actualmente conformada por Garp, Dragon y Luffy. Se dice que al igual que Luffy, Garp se crió en las montañas de la Vía Fuchsia, y Garp se presenta por primera vez en la minihistoria de Koby como el oficial marino a cargo de escoltar al Capitán Morgan, y pasan cosas y al final Koby y Helmeppo se hacen sus aprendices. Luego del arco de Enies Lobby se confirma que es el abuelo de Luffy y al mismo tiempo que es el padre del revolucionario Dragon. Como vicealmirante es el héroe de la marina y uno de sus sueños era hacer de Luffy y a Ace los marines más fuertes. Además, llevó a Luffy a la familia Dadan, unos bandidos de su pueblo natal, y que lo criasen. Durante la Gran Guerra de Marineford se debatió entre sus deberes como oficial naval y sus sentimientos por Ace y Luffy. Entonces, con esto tenemos claro que Garp, desde que le conocemos hasta ahora, tampoco tiene misterio como tal, más allá de no aceptar ser almirante, aunque eso no es un misterio, él mismo declaró que no quiere serlo para no trabajar bajo las órdenes de los Tenryubitos. Sin embargo, hay un pero aquí, puesto que hoy en día tenemos más contexto de su pasado, gracias al flashback de God Valley, así que vayamos a profundizar un poco más en su vida antes de conocerle en la historia actual. Por empezar, debemos de tener en cuenta que Garp en su prime estaba por encima del nivel de almirante, considerado como el único marine que pudo arrinconar a Goldie Roger varias veces, lo que lo coloca también en la misma liga que Barba Blanca, quien también era uno de los que pudo enfrentarse cara a cara con Roger. Además, en la era de Shebeck, los 3 personajes que dominaban los mares como tal, según el narrador, eran Roger, Shebeck y Garp. Barba Blanca en este punto aún no había llegado a su prime, aunque más adelante sabemos que sí. Entonces estaríamos hablando acerca de uno de los personajes más fuertes, el cual con ayuda de Roger luchó y derrotó a Rox D. Shebeck, el criminal más temido durante la era antigua, ganándose así el título de héroe de la marina. Pero lo que el mundo no sabe es que Shebeck fue poseído por el Domi Reversi de Imu, por ende sus poderes se magnificaron enormemente y como digo fue neutralizado gracias a Garp y Roger. Además Garp no necesitaba de una fruta del diablo porque tener una para él es inútil, y este aún sin tenerla y a puros puños y haki estaba en el nivel de almirante o superior, y algo que a muchos deja confundidos es sobre por qué Garp sigue siendo un vicealmirante cuando se le conoce como héroe de la marina. Pero como dije antes, la verdad es que este lo han recomendado repetidamente para el puesto de almirante, pero siempre lo rechaza porque ha querido tener más libertad y no quería estar en control directo debajo de, entre comillas, como él los llama, los idiotas celestiales. Garp no tiene intención de obedecer las órdenes de los nobles mundiales, entonces rechazó las promociones para seguir siendo vicealmirante. Además también declaró que tenía suficiente autoridad como vicealmirante para hacer lo que quisiera. Y vale, entendiendo todo esto, ¿por qué un hombre como Garp, sabiendo lo que hace el gobierno mundial y también sabiendo la existencia de Imu e incluso la propia marina es bastante corrupta en muchas ocasiones, sigue trabajando para ellos? Siendo que él es un D y que seguro Roger le habrá contado algo, ¿por qué insiste en seguir las órdenes de ellos? Está claro que no a rajatabla, pero sigue siendo un oficial. Además Dragon, su hijo, que también vio las atrocidades de lo que eran capaces los dragones celestiales, desertó, y él no hizo lo mismo. No obstante, entendió las razones y en cierta forma apoyó
que lo hiciera su hijo. Pero es que también, ¿por qué dejó a Luffy en el pueblo a que haga lo que le dé la gana, pero a partir de que comió la fruta lo escondió con los bandidos? ¿Significa que sabía algo sobre Nika? Y si lo sabía, ¿para qué le insistía a Luffy a ser un marine? Si Luffy, conociéndole, va a hacer lo que le da la real gana por su convicción de la libertad. Obviamente hay muchas más preguntas respecto a Garp y su vida, que por eso mismo es un misterio a día de hoy, porque si os dais cuenta, al igual que Dragon, Garp también conecta con muchos personajes importantes de la serie, véase Luffy, Dragon, Ace, Roger, Rox, Sengoku, Aokiji, Kobe, etcétera, etcétera. En mi opinión, yo creo que el flashback de Garp va a ser una especie de flashback que va a tener conexión con la piratería a pesar de ser un marine, y no sé por qué me huele que él también quería ser pirata, pero algo vio que hizo que no pudiese seguir su camino, quizás conoció la historia de los D y algo cambió en él. El Clawouterman. El Clawouterman es una figura mitológica marina que se presenta en el arco de la Isla del Cielo, pero antes de hablar de ello vamos a hablar de un poco de historia mitológica en el mundo real. Según la leyenda marítima alemana, un Clawouterman es un espíritu de la casa o espíritu de la naturaleza que vive a bordo de un barco y se preocupa por el bienestar del mismo. Los marineros creían que solo aparecía a los miembros de la tripulación de un barco condenado, y aunque se consideraba un buen augurio, su aparición era también una señal de inminente desgracia. En One Piece, el Clawouterman es representado como un espíritu amigable y diligente que se preocupa por su barco. Es invisible para la mayoría de la gente y solo se puede ver cuando el barco ha conocido a su tripulación por un largo periodo de tiempo, y que también haya sido bien cuidado. Usopp es el único miembro de los Mugiwara que puede ver y comunicarse con el Clawouterman de su barco, el Goimerri, y el Clawouterman del Goimerri se materializa durante la saga de Water 7, cuando el barco estaba seriamente dañado y necesitaba reparaciones. Aunque Usopp insiste en que puede repararlo, el resto de la tripulación decide obtener un barco nuevo, lo que lo lleva a un conflicto, y eventualmente después de un triste adiós, el espíritu del Goimerri ayuda a salvar a la tripulación una última vez antes de que el barco finalmente se hunda. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues porque el misterio radica en que si nos van a contar más sobre de dónde proviene este ser o si veremos el del Sunny, porque en el especial del Merry apareció un Clawouterman con una capucha naranja que parecía ser el del Sunny, pero no, ese era también Merry, y en la película Film Red vimos al Sunny convertido en un pequeño ser parecido a Chopper, pero eso tampoco era el Clawouterman. Entonces, ¿veremos el del Sunny algún día? Yo creo que sí, porque justo ahora mismo el Sunny necesita buenas reparaciones por todo lo vivido en los últimos arcos. El huevo de Roger. Y por el huevo de Roger no me refiero al suyo, que os veo venir, me refiero al que tiene en su barco, pues siempre vimos un misterioso huevo en su barco desde el minuto 1. Incluso después de que Roger y su tripulación llegaran a la última isla y lo llamasen Loftel y que los piratas de Roger se disolvieran, al momento de que Roger bajara del Oro Jackson, el huevo gigante todavía estaba a bordo en la cubierta del Oro Jackson. Lo más seguro es que debe de tener alguna importancia en la historia que aún no ha sido revelada, si no, ¿por qué estaban cuidando de este huevo? ¿Se trata de alguna bestia legendaria o un animal mitológico o está relacionado con algún arma ancestral? Ya que si Plutón es un buque y Poseidón una sirena, ¿quién quita que Urano pudiese ser un ser vivo? Además, si el huevo es un artefacto en forma de huevo, lo único que podemos suponer es que el huevo pudo haber eclosionado en el transcurso de los años o que aún está en la cubierta del Oro Jackson, y esto nos deja otra interrogante, que sería ¿dónde se encuentra el Oro Jackson? Para mí, todas estas dudas nos lo podría llegar a resolver Scopper Gavan a futuro o algún otro Nakama que no se haya profundizado aún. La cicatriz de Zoro. Sin consumir ninguna fruta del diablo, a diferencia de muchos otros personajes, Zoro es uno de los personajes más icónicos que mantiene una presencia increíblemente poderosa en toda la obra. Actualmente en la trama ya se ha ganado poco a poco el ser reconocido como un espadachín famoso, aunque anteriormente también había sido un cazarrecompensas conocido en su territorio. A lo largo de sus años ha ganado algún que otro enemigo y ha recopilado algunos recuerdos de sus peleas en forma de cicatrices, y uno de los más misteriosos y más comentados es la cicatriz de Zoro que recibió después del salto temporal. Esta fue hecha en su ojo izquierdo. Se podría llegar a decir que es parcialmente solo un rediseño para señalar el tiempo y las nuevas heridas que van y vienen, pero no hay una explicación formal. No obstante, aún así yo soy de los que piensan que Oda no hace las cosas porque sí, y más con el tema de las cicatrices, que todas las de One Piece tienen un significado importante, pero al igual que yo pienso esto, muchos fans también lo piensan, y ha dado pie a crear teorías interesantes.
Entonces, desde el hecho de que está acumulando algún tipo de poder como viene siendo para mejorar su jaque de observación, hasta que pudiese llegar a desarrollar la mirada de Mihawk, que por cierto ya hablaremos de él más adelante. Sin embargo, algo curioso a destacar es que muchos de los espadachines tienen cierta marca en su ojo, al igual que Zoro. Entre ellos está Shanks, Rayleigh y Shimotsuki Ryuma. Estos dos últimos tienen la misma cicatriz que Zoro. Entonces, quién sabe qué situación nos planteará Oda cuando finalmente abra su ojo. Pero lo que no me queda claro es por qué no lo hizo en Wano contra Kaido, es decir, no tiene mucho sentido que estuviese en peligro de morir él y su capitán y no lo haya abierto, es como que se nerfeó a sí mismo, pero precisamente por eso no tiene sentido. Pero bueno, toca mejor esperar antes que sobreanalizar por ahora. Los clones. Hace unos años, cuando se nos confirmó que Stussy era un clon de Miss Buckingham Stussy, la comunidad se revolucionó y empezó a acusar a todo el mundo de clon, que si Luffy es clon de Roger, que si Barba Negra es clon de Rox, que si Shanks es clon de Garling, incluso he visto gente tan loca de decir que Zoro es clon de Ryuma. En serio, era literalmente acusaciones sin fundamento, se volvió loquísima la comunidad. No obstante, sí que es cierto que deben de existir algunos más. Algunos dicen, por ejemplo, que quizás sea Weevil con el tema de Barba Blanca, aunque yo tengo mis dudas. De todos modos, el punto es que no todo el mundo son clones y hay que esperar que Oda aclare el tema y nos hable en profundidad el por qué existen, porque aunque no se dijo nada más sobre ello, y parece que Vegapunk considera a los clones como personas normales y que deben de ser respetados, lo cual en cierta parte tiene razón, porque personajes como los Serafins, que se podría decir que también son clones, tienen sentimientos y recuerden cosas, aún así falta mucha explicación, y creo que a futuro, en algún momento con Lilith, nos cuente más sobre los clones. La vida de Mihawk. Al igual que Shanks, Mihawk es un personaje misterioso que a pesar de aparecer desde el principio de la historia, poco se ha revelado sobre su pasado, y hasta el momento no se ha revelado ni sus habilidades más allá de la espada, ni el misterio del sobrenombre Ojos de Halcón. Además, durante el arco del Leveling pudimos apreciar que hay otra persona que comparte casi los mismos ojos, y se trata de Imu, y a pesar de que en el anime el color de los ojos de Mihawk es amarillo, en el manga, que es lo canon, se ve en rojo en los colores Spritz y el manga color oficial. Igualmente, por el momento, no es posible determinar si Imu y Mihawk tienen los mismos ojos, pero es posible que los ojos tengan un poder o significado especial, así que no podemos descartar que no haya sido intencionado, porque si hacéis memoria, han habido muy pocos personajes con ojos como los de Mihawk, pero en diferentes tonalidades, siendo estos Imu, Zunisha y Hakuba, el ente que vive dentro de Cavendish, y se puede apreciar este último al tomar el control sobre Cavendish. Así que total, los ojos de Mihawk son bastante misteriosos, que por cierto los ojos de Caribou son bastante distintos a los que he mencionado, podéis fijaros vosotros mismos. Antiguas leyendas de la piratería. Gracias al flashback de Loki pudimos descubrir muchas más cosas referentes a los piratas Rocks, sin embargo aún quedan muchas preguntas sobre los integrantes de este grupo, y algunas de ellas tienen que ver con el paradero de esos personajes. Por ejemplo, a día de hoy, a pesar de que podemos confirmar que tanto Ganzui como Gilbastar acabaron siendo reanimados por los poderes de la fruta de Moria, al igual que el Capitán John, desconocemos por completo si sus muertes estuvieron vinculadas entre sí. Por otra parte, no sabemos qué ocurrió con Ochoku, luego de que Barba Negra le quitara el territorio de Hachinosu en el famoso incidente de Rocky Port, que participaron Law, Kobe y Barba Negra, y tampoco sabemos en qué lugar se encuentra Shiki esperando por hacer ese movimiento que le dijo Shirohige que haría, y por si fuera poco, tampoco sabemos si tanto Silver Axe o el Gyojin Babel siguen con vida, o qué fue lo que dio a pie a que Stussy se convirtiera en la madre de Weevil y se dejase clonar. En resumen, ¿dónde están estos piratas tan prominentes de la era de Rocks? ¿Quién sabe? La verdadera identidad de Morgans. Esto no mucha gente lo sabe. Bueno, en su momento, claro. Hoy en día pienso que ya después de seguir tanto mi canal lo habré mencionado alguna vez. Y es que a través de una Vibrecard se nos confirmó que Morgans, el dueño del periódico mundial en donde se distribuyen los carteles de recompensa de los piratas, es también el usuario de la fruta del diablo Zoan modelo Albatros. Es decir, se puede convertir en un pájaro parcialmente o completamente. Gracias a esto podemos afirmar perfectamente que la apariencia real del personaje es un misterio, y esto debido a que solo lo hemos visto en su forma híbrida, y también esto ha dado pie a que muchas personas hicieran teorías vinculando su verdadera identidad con la de algún personaje ya existente, como es el caso de Mr. Momora, un tripulante de la banda de Roger. No obstante, debido a que Morgans ya tenía su periódico desde antes del incidente de God Valley, esta teoría no puede ser posible, ya que este tipo no podía ser dueño de un periódico y tripulante de Roger a la vez.
por lo que a día de hoy la verdadera identidad de Morgans sigue siendo un misterio, y como Oda le siga dando cada vez más relevancia en la trama, que es lo que hace pasivamente, este misterio no hará más que crecer si es que no lo revela al final. Las 20 familias fundadoras. En los últimos arcos al fin nos presentaron a muchas familias importantes fundadoras del gobierno mundial, algo que los más frikis de One Piece estábamos esperando, porque aunque no lo parezca era obvio que iban a tener relevancia individualmente cada una de ellas, pero por ahora solo nos presentaron 14 de las 20 familias que paso a enumerar. 1 Nefertari, 2 Don Quijote, 3 Figarland, 4 Nerona, 5 Jay García, 6 Marcus, 7 Topman, 8 Ethan Baron, 9 Shepard, 10 Rimoshifu, 11 Manmeyer, 12 Roswart, 13 Satchels y por último 14 Babette. Obviamente, como digo, faltan 6 por presentarnos y que van a ser igual de importantes que las que he mencionado, y aparte de todo esto también tenemos que conocer a las mismas 20 familias pero del siglo vacío, sin contar la familia Nerona que es Imu, porque ya sabemos que Imu proviene del mismísimo siglo vacío, y por si os lo preguntáis, tampoco consideraría que el Gorosei provengan del siglo vacío. Tal vez lleven vivos 300 o 400 años, pero ni en broma llevarán desde el siglo vacío, ya que ni siquiera ellos sabían de la existencia de Nika y pensaban que era una simple leyenda, así que estad preparados para una barbaridad de presentaciones de las 20 familias actuales y de las mismas 20 de hace 900 años. Por cierto, más adelante hablaremos de Lily. El plan de Barba Negra. En sí, Marshall D. Teach es un misterio al completo, ya que todo lo que tenga que ver con él, Oda no se atreve a contarlo por ahora. Y bueno, no voy a profundizar mucho en este misterio, ya que estaréis más que cansados de escuchar todo el plan misterioso que está orquestando Barba Negra, pero sí voy a hacer un pequeño resumen, y es que la cosa más misteriosa de su plan es el hecho de que pueda tener 2 frutas del diablo, porque nos han dicho muchas veces que es imposible comer 2 frutas, puesto que los demonios de tu cuerpo pelean entre ellos y explotas. Por otra parte, hoy en día tiene a Caribou de su lado, y este conoce sobre las armas ancestrales. ¿Hará algo con ellos? No lo sabemos. Además, también conocemos que su padre es Rox D'Ishebek, o también conocido como David D'Ishebek, y hablando de ello, su madre tendrá algo que ver con su plan actual. Y esperad, que también está el tema de Pudding, que la secuestró, y que Katarina Devon, una de sus nakamas, le robó la apariencia a uno de los Goroseis. Total, y en resumen, algo grande planea Barba Negra, y hoy en día sigue siendo un misterio. La gran inundación mundial. Poco se habla de este misterio porque está ocurriendo ahora mismo en el mundo de One Piece, y es súper importante tenerlo en cuenta a cada momento, porque el agua del mar está empezando a subir, es decir, está aumentando el nivel del mar y eso está creando catástrofes por todas partes del mundo. Cuando vimos el capítulo donde aparece este fenómeno nos mostraron diferentes reacciones de diferentes partes del mundo, incluido Wano y la Vía Fusa, isla donde se crió Luffy, e incluso vemos cómo Imu está temblando no por miedo sino porque hay una especie de fenómeno sísmico. Por otro lado, Vegapunk nos habla de la gran inundación en One Piece, que fue el cataclismo global del mundo y que por ello el mundo está condenado a quedar sumergido bajo el mar, y esto lleva así desde la guerra del siglo vacío. Además, el nivel del agua subió 1 metro de golpe cuando el gobierno mundial destruyó el reino de Lulusia, y la predicción científica es que el océano terminará cubriendo todas las islas existentes dentro de muy poco. Todo esto que os he contado no es un misterio, es decir, sabemos que sucederá, pero lo que sí es un misterio es el cómo empezó esta famosa inundación en el pasado. Obviamente va a tirar por el tema de que usaron muchas armas ancestrales y por ende modificaron la forma en que el mundo funcionaba, pero qué tan poderoso ha sido esa guerra para lograr tal acción. Y además, hoy en día, ¿cómo Luffy va a detener todo esto? Lo único que me queda claro es que este es el típico timeout de los arcos, solo que en este caso de la trama final de One Piece, es decir, es el típico recurso narrativo que usa Oda para crear la tensión de que hay un tiempo límite para hacer las cosas. Por ejemplo, Onigashima cayendo en la ciudad de las flores, la bomba de Arabasta, la ejecución de Ace, o Noah cayendo en la isla Gyojin. Creo que me entendéis, ¿no? Pues justo eso es lo que habrá en un momento de tensión con todo esto de la inundación en la trama final. Las 12 Saijowazamono restantes. Este es un tema que ya he tratado anteriormente en muchos de mis vídeos en el canal, sin embargo, hasta la fecha sigue siendo un total misterio en la serie en muchos sentidos. Empecemos por el hecho de que en el mundo de One Piece cualquier cosa que tenga filo se le considera una espada, inclusive si tiene diferentes formas y tamaños, algo que es un poco extraño, pero así funciona en el mundo de One Piece. No obstante, a pesar de lo que vayáis a pensar o decir algo al respecto, os voy avisando que en sí es un sistema muy bien organizado, y es una lástima
lástima que Oda no le haya dado el suficiente protagonismo al respecto, ya que por ejemplo tomemos en cuenta el hecho de que son 12 espadas Saijo Wazamono, la categoría más alta y buena, y actualmente al momento de subir este vídeo solo tenemos información sobre 5, y si bien es cierto que muchos tienen suposiciones sobre que otras espadas pudiesen ser una Saijo Wazamono, hasta que no esté confirmado por Oda, son solo teorías. Empezando por explicar qué es una Saijo Wazamono, pues es el nombre que reciben las 12 espadas legendarias de toda la serie, ya que estas tienen las mejores cualidades en términos de durabilidad, resistencia, materiales, entre otras cosas, por lo que estas son espadas hechas a mano por maestros famosos y altamente calificados en el arte, según nos lo explica Tashigi. Y las 5 que conocemos son 1 la Ace, que era de Roger y en paradero desconocido, 2 la Yoru, que es la de Mihawk, 3 la Murakumogiri, que es la de Shirohige y está en su tumba, 4 la Yakuza Kasen, que el propietario es Isho, o sea Fujitora, y finalmente 5 la Shodai Kitetsu, que es la que tiene Nojuro, uno de los Goroseis, así que espero que pronto nos revelen cuáles serían las 7 faltantes. Y con este último misterio terminamos aquí con el nivel 2 o la parte 2 de este iceberg de misterios sin resolver. Espero que os haya gustado, porque lo que se viene en las próximas partes va a ser increíble. Y como dije al principio, si llegamos a los 3000 likes me doy prisa en traerlo, si no pues me lo tomaré con calma. Así que amigos y amigas, queda en vosotros. Muchas gracias por escucharme y por todo el apoyo que me dais y nos vemos la próxima vez.